Esto no es un dron cautivo. Así que si crees que por ponerle una cuerda ya puedes volarlo donde quieras, tengo malas noticias para ti. Comenzamos. Un dron cautivo es un sistema diseñado para volar atado a tierra con un cable, pero no cualquier cable, y sí, un cable, no una cuerda. Ese cable alimenta al dron con energía desde el suelo y muchas veces también transmite datos en tiempo real. Se usan en vigilancia, retransmisiones en directo, seguridad perimetral, labores de rescate, entre otras tareas, donde el dron necesita estar horas en el aire sin parar y tiene que ser un elemento funcional, con un sentido y con un propósito. ¿Y qué pasa si le pongo una cuerda? Te puedes preguntar. Mirad, una cuerda es una cuerda, no un cable. ¿Convierte a tu dron en cautivo? No. Atarle una cuerda a un dron no lo hace cautivo legalmente, no lo exime del cumplimiento de la normativa y encima puede ser peligroso, pues se puede enredar, desestabilizar en vuelo o directamente romperse. Y hay más, si pasa algo puede considerarse una modificación no autorizada del sistema, lo que te mete en más lío todavía, entendiéndose que estás queriendo evadir una normativa de manera no certificada e insegura y agravando la situación aún más si cabe, ya que con los drones cautivos están englobados bajo el marco del Real Decreto 517 y son una herramienta, no una excusa para evitar el mismo. Siempre debe haber un motivo y un fin para usarlos, si evitar normativas no es un motivo. ¿Qué dice el Real Decreto 517/2024 al respecto? Si volamos un dron cautivo, tenemos que seguir cumpliendo con registro de operador, formación adecuada a la categoría que estés volando, revisar dónde vuelas por posibles restricciones, notificación previa si necesaria y todo lo que ya conocemos. Sigue aplicando con cable o sin él. Lo de menos es que esté atado. Eso no nos exime de nada. ¿En qué categoría podemos volar un dron cautivo realmente? La buena noticia es que los drones cautivos, los de verdad, se pueden volar incluso en categoría abierta, siempre que cumplan con ciertos requisitos. También se usan mucho en categoría específica para operaciones estacionarias de larga duración o en entornos controlados. Pero, y esto es clave, tiene que ser un sistema validado y diseñado como dron cautivo, no un bricolaje casero con una cuerda que encontremos por casa tipo tubería. Esto no vale, ¿vale? Además, algo que se habla muy poco, el cable tiene una limitación máxima de 50 metros de longitud, no pudiendo ser más larga, para volarlo en una trayectoria circular máximo 50 metros. Así que ya sabes, si quieres volar de forma legal, vuela informado, y si quieres usar un dron cautivo, que sea de verdad, y no una cometa con motores. Suscríbete para más contenido sobre drones y déjame en comentarios si alguna vez viste a alguien intentando hacer esto para evadir la ley, y si es así, pásale este vídeo antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el aire, vuela legal, vuela seguro y con responsabilidad. Chao.